Venga, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver las compritas de esta semana. Vamos a ver si lo tengo aquí todo preparadito. Hemos estado montando aquí para que veáis todo lo que nos ha llegado. Primero vamos a ver si lo tengo todo preparadito. Vamos allá. Primero voy a enseñaros algo que nos ha llegado, un mandito. Nos ha llegado en unas rebajas que hubo en PlayAsia. De un mando de lo que sería la Nintendo 64 para Switch. Que es este mando. Este es el mando japonés. Es compatible con Nintendo Switch, Wii U, Wii y GameCube. Bueno, es el de, como podéis ver, es el de GameCube, perdón. Pero estaba rebajado a poco más de 20 euros. Y dije, esto se viene. Porque además nos encanta el packaging japonés. Nos encanta el packaging japonés. Y a ese precio fue una bajada muy loca de PlayAsia. Yo hacía tiempo que no... estaba una rebaja, no lo sé, papu. Nosotros lo compramos hace 2 meses. Que además metí cosas de pre-order para completar. Nos ha llegado ahora todo junto. 2-3 cositas más el mando. Pero sí, estaba muy barato. Estaba casi como para decir, no puedo mirar para otro sitio, papu. Para que lo veáis un poquito más de cerquita, vamos a poner aquí unboxing. Aquí vais a ver. Es el mando. Esta es la edición japonesa. Compatible con todo. Nosotros tenemos muchos mandos japoneses. La verdad, lo hubiéramos comprado incluso a precio... Podríamos haber comprado el de aquí, pero al final ha caído este. También por el precio que era muy... La verdad es que muy baratito, ¿eh? ¿Se puede saber el precio? Sí, eran 20 y pico euros. 20... No sé lo que era, 20 y pico. Lo que pasa que era en aquel momento. En aquel momento hizo una rebaja muy loca. Era un momento que quizá PlayAsia, después de agosto, no vendía mucho. Hizo unas cuantas, lo que suele hacer, rebajas de ciertos artículos. Y esto lo puso muy barato. De hecho, incluso creo que lo compartimos en Telegram. Pero bueno, si alguien ya sabe, si aquí os pongo las redes. Si os queréis meter en Telegram o queréis seguirnos en YouTube, en Twitter, en Twitch, en Threads, en Blue Sky, en Instagram, aquí tiene Eva todas las redes, ¿eh? Pues la verdad es que estaba muy bien, muy guay. Y luego la compra de la semana que nos hacía alusión, y es esto que voy a poner ahora. Es la consolita que nos faltaba, que se había retrasado, de Tomb Raider. Que viene el set de la consola, la portátil nueva, que mejora la pantallita, y viene los 3 jueguecitos de Tomb Raider en el set. De hecho, no compramos el Tomb Raider porque teníamos todo reservado, pero que se había retrasado casi un mes en salir. Al final, nosotros sabéis que coleccionamos Evercade. Nos encanta la Evercade. La apoyamos desde el inicio cuando salió. Y este es el bundle de la nueva consola, que mejora sobre todo la pantalla, con el cartuchito que viene el bundle de Tomb Raider. ¿No nos seguías en Telegram, papu? Pues somos ya una comunidad de más de 200 y pico, 230 por ahí. Así que te lo vas a pasar bien. Siempre estamos ahí, hay muy buena gente. Así que ya sabéis, sois libres para entrar. Este es el Tomb Raider. El primer collection. Supongo que veremos más. Ahora más collection. Bueno, ahora el que veis ahora es un juego que ha salido en Japón, que viene con inglés. Es el Suika the Game. El Suika the Game es un juego que además salió en el Nintendo Direct, que la gente está jugando muchísimo. Y que si alguien lo quiere en físico, como podéis ver aquí, que habéis visto lo que es el juego, está pegando bastante fuerte a nivel de streamers y
es este, y que, para que sepáis, lleva el inglés en cartuchito, ¿eh? Bastante baratito. Eso sí, viene en kanjis, lo que sea portada y contraportada, pero se lleva inglés en cartucho. Es la única edición física que existe del juego. Si ha salido papo en Japón, ha salido en Japón y lleva inglés en el cartucho. Amazon Japón, sí, papu. Ahí lo tienes. Además sale 2000 yenes. Ahí andará entre 1800 y 2100 yenes. Va por ahí el precio. Yen arriba, yen abajo. Eso es katakana, sí, katakana. Hay kanji katakana. Y como Shinra es japonés, medio japonés ya, katakana. No lo corrige, ¿eh? Bueno, el que editó Meridian, del juego español, el Evil Nun, en esta edición que viene con slipcover, como podéis ver, de Keplarians, que es un estudio español. El juego ha salido bastante bueno, la gente le está gustando mucho. Además, mirad el precio, 26 euritos con el cuponcito y todo. No sé cuánto habrá sido poco más de 20 euros, 20 euros, 18, 19, 20 euros. La edición que merece la pena tenerla en físico a este precio. El Evil Nun, The Broken Mask, la Unholy Edition. También lo tenéis para PlayStation 5. Y otro que ha salido también por Meridian. Que además de otro estudio español. Y creo que es muy muy guapo. Este New Blood. La edición, como podéis ver, limitada. Bueno, limitada. Con fundita. Lo que pasa que veis que esta es funda a chope. Pero bueno, el otro Meridian no tiene funda a chope, pero este sí. Pero como dice Shinra, mola mucho estas ediciones. El juego además está muy bien. Se llevó, por ejemplo, el primer premio, premio indie al mejor juego indie en la Gamescom de este año. Es una mezcla de RPG con aventura. Además, juegos por turnos, cyberpunk, muy chulo, pixel. Sí, han robado muy bonita edición y muy buen precio. Un poquito más cara que la de la monjita, pero como podéis ver, el precio muy bueno. Y la verdad es que la portada mola un montón. Muy chulo. Bueno, y otro juego que ha pasado desapercibido, pero es un juego que tiene notas de escándalo en Steam, por ejemplo. Es un RPG táctico que, como podéis ver aquí, lleva un montón de material, que es el Wildermyth. Juego además que visualmente, como podéis ver, es muy comiquero, pero que es un juego táctico bastante bien valorado en Steam. Juego que acaba de salir, que lo digo porque son juegos que salen al mercado. No tienen demasiado renombre a nivel noticias, pero que luego está muy bien. Este es multi 3, creo, además. Multi 3, sí, multi 3. Este Wildermyth. Hola, Crichanchelo, guapo. Y que, como os digo, podéis iros a Steam a mirar notas, comentarios, que la gente le ha gustado. De hecho, lleva 5 años en el mercado ya. Y ahora salen consolas en Switch. De Wildermyth. Muy bonito a nivel gráfico, muy diferente. Y que acaba de salir hace poquitos días. Muy poquitos días. Wildermyth. No sé si lo conocíais vosotros. ¿Conocíais este juego? Sinceramente, ¿sabíais que había salido al mercado? ¿Alguien conocía que había salido al mercado? ¿Sabíais de él? ¿O ni idea? Shinra dice que sí, porque sale en Play 5, ¿no? Shinra. Keiko no lo sabía, ni puta idea Naveche. Ni idea. Es un juego que va a pasar de esos juegos que luego diremos, ostras, ¿esto salió al mercado? Pues sí, salió. Bueno, lo que mucha gente sí que ha comprado, de hecho, hablando en el FNAC, que lo compramos en el FNAC, compañeras David en FNAC, que se lo han comprado y lo están viciando muchísimo, son los My Sims. El Cozy Bundle, con los dos juegos de DS de Wii, con el My Sims y el My Sims Kingdom, como podéis ver además en la edición multi
Multi 2. Es España, Portugal. España-Portugal. Y que lo están jugando mucha gente. Cuidado con estos juegos, de hecho, nosotros los tenemos en DS. Y la verdad es que a Eva y a mí también nos hizo ilusión que saliese esto en Switch y que los editase Electronic Arts. La verdad es que ha sido una cosa muy bizarra que esto vuelva a salir. Los My Sims Cozy Bundle. Como os digo, no es multi europeo, es multi 2, España-Portugal. Es un multi ibérico, ¿Y cuántos juegos tenemos en Switch? Yo ninguno, en Peer. Yo no tengo ninguno. La colección es de Eva. Sale Eva así diciendo, sí, la colección es de Eva. Yo los compro, tengo mis Sims ahí, pero de prestado. Amén, amén. La colección es de Eva, pregúntale a ella. Eva la coleccionista. No sé, ahora mismo ítems no sé cuántos tenemos, pero muchos. De hecho, si queréis saberlo, meteros en mi colección. Hay muchos de vosotros que estáis metidos en la app de mi colección. La app, ya sabéis, esa app de listar vuestros juegos, sabéis lo que tenéis. Mi colección de juegos se llama, creo que es mi colección de juegos tal como está. Y ahí yo tengo mi nick de Camis. Y ahí tenemos más o menos, no está todo al día. Así podéis bichear lo que tenemos, Ya muchos de aquí sabéis lo que tenemos y lo que no. Dice Shinra que ¿cuántos no tenéis? Es más fácil, dice Shinra. Pues no te creas, Shinra, porque piensa que ahora mismo estamos a principio de año del 2024. Habían 3.050, 3.060 juegos físicos editados en Switch. Ahora rondaremos los 3.500, 3.600. Y tenemos en ítems, porque no son juegos, pensad que son ítems, porque a veces tenemos coleccionista japonesa y luego la coleccionista europea, o tenemos el sencillo, al mismo juego igual lo tenemos en dos versiones diferentes, o tres. Tenemos 2.400, 2.450 ítems, o sea que tendremos unos 2.000, 2.100 juegos. Pero que queramos que nos falten, no llegan a 10. Ahí andará. Es decir, que no, los otros 1.000 que hay, no los queremos, no nos interesan. El tema de los full sets no, para mí no es interesante y tampoco para Eva. Queremos lo que nos gusta y siempre que podamos, siempre que podamos. Sí, está en iPhone, papu. Os lo dejo por aquí, tal como suena mi colección de juegos. Está muy bien. Está muy bien, pues para todo seguido como suena, lo metéis en la app. Está para Android, para iOS, incluso para, no sé si para PC también, donde podéis meter vuestros juegos, vuestras colecciones, incluso luego los podéis exportar a Excel para tenerlas. Va muy bien para saber todo lo que tenéis, Bueno, y aquí tenemos un juego que estaba aquí en pantalla, se me ha pasado. Este además no ha sido comprado. Esto ha sido la suertuda de Eva en un evento que hizo DJ Punchy, el guapo y magnífico DJ Punchy. Si no, por cierto, si no lo conocéis, seguidle en su canal de Twitch. Y además hizo un evento para ayudar a los damnificados de la Dana, donde colaboró Meridian, colaboró Tesura y otros publishers. Sortearon jueguecitos. Simplemente el hecho era donar dinero para la Dana y se participaba en un evento. Y en este caso a Eva le tocó este One Last Bit, el sencillo. Curiosamente teníamos la coleccionista, pero no teníamos la sencilla. Y bueno, y se viene para casa. Además un juego español, publicado por Selecta Play. Eva hizo la review, que juego muy chulo. Que es este, que nos mandó directamente Selecta Play. Nos mandó Selecta Play, la verdad. Juego además español. One Last Breath. Aquí Jack Pro os pasa el link de mi colección de juegos, que está para que os podáis, ya ves, por Steam o directamente miráis la app de iOS o de Android, lo podéis descargar y ahí podéis meter, os dais de alta y tenéis vuestra colección ahí. Incluso luego podéis exportar en Excel, la verdad, está muy bien. Y luego si me buscáis a mí por Tengamis, veréis lo que tenemos.
que además ahí podéis dejar visual, podéis dar acceso o no a que la gente vea vuestras colecciones o no. Bueno, el Goat Simulator 3. Esto ha sido puro coleccionismo. No sé si lo vamos a jugar, pero como es una bizarrada, nos apetecía tener el Goat Simulator 3, porque ya nos hizo un poco raro uno jugar al remaster del primer Goat Simulator, que lo jugamos hace 3 o 4 semanitas. Este es más y mejor. Eva sí le hace gracia, la verdad. A Eva le ha marcado una época y le hacía gracia tenerlo en la colección. Y aquí en este caso pues viene como ha ido en DLC, viene varios DLCs en descarga. Y este es el Goat Simulator 3 para consolas. Y en este caso esto era Multi 2, ¿eh? Dice que va a jugar al Goat Simulator acompañándote al médico desde el móvil, decía. Bueno, ahora un exclusivo, por si no lo sabéis, un exclusivo que ya lo he comentado una vez, que salió en Play 5 y ahora salió en Switch, exclusivo de Game, el The Crown Wars de Black Prince. Es un táctico bastante guapo de Nacon, el publisher es Nacon, y es un táctico y es exclusiva de distribución en España por Game. Tenedlo en cuenta los que os gusten los tácticos, que esto solamente lo venden en España las cadenas Game. El Crown Wars de Black Prince. Como podéis ver, este es España, Italia, Multi 2, como casi todo lo de Nacon. Dice que lo has pillado también en Play 5 a 20 euritos. Sí, pues en Switch vale un poco más caro, Sinra. Suertudo, ¿eh? Este Crown Wars. Tiene buena pinta, la verdad, y tiene bastante buenas reviews la versión de Switch. Ya sabéis que Nacon, ciertos títulos de Nacon en alguno que otro port para Switch no va del todo fino, pero parece que no ha salido mal. Parece. Habría que jugarlo y eso, pero... Bueno, uno que jugamos en el canal por fin ha llegado, de Retard Games. ¿Os acordáis que jugamos al Into the Fray, la tercera parte del Skyfall? Que lamentablemente la gente de Retard Games no lo ha sacado físico para Switch. Es el único de los 3 que no ha sacado físico para Switch. Solamente para Play 5, Play 4. Esta es la Deluxe Edition, que nos gustó. Empezamos un poco manqueando, ¿os acordáis que manqueamos un poquito? Porque el control era un poco diferente. Y hasta que me adapté, pero luego enseguida, una vez que cogía el rollo del juego, al final sí que ya avanzamos rapidísimo y lo disfruté un montón. Es Multi 3, esta versión Deluxe del Skyfall Into the Fray. Ha salido, Meridian ha sacado la edición sencilla sin la fundita, o si os interesa. El juego para Play 4 y Play 5. ¿La has pillado? Dice Papu, hostia, yo estoy buscando el de Reatas de Procesión Tocable para Switch. Está muy agotado. Sí, bueno, va a pasar mucho con muchos juegos de Retard. Retard es una tienda limitada francesa, como ya sabréis, que ha editado juegos para Switch muy guapos y muy interesantes, pero al ser francesa parece como que al principio se le daba un poco de lado, se la obviaba. Y además de que tenía, entre comillas, de editora de juegos truño, porque tuvo una época que editaba juegos para Play 4 de escasa calidad, ciertos títulos, aunque tiene títulos muy buenos. Pero en Switch, el 90%, 95% del catálogo es muy bueno. Juegos, eso sí, juegos indies, aunque últimamente está sacando juegos muy buenos de catálogo japonés, y que no se la ha tenido en cuenta, y que la gente cuando empezó a conocerlos, cuidado, porque son ediciones de 3.000 juegos. Lo que obliga a Nintendo a distribuir en Europa son 3.500, y eso es lo que está distribuido en Europa. Vamos a ver auténticos lloros por muchos juegos de Retard. El Processional Calvary, por ejemplo, es un juegazo. Eva jugó, bueno, yo lo jugué con ella, pero yo lo veía. A veces me pasó lo que a veces le pasaba a ella, que me miraba jugar. Yo vi cómo jugaba Eva. y hizo varios finales y la verdad es muy divertido. Bueno, y aquí uno que lamentablemente la versión de Switch, ya sabéis que solo ha salido en Estados Unidos y Japón, que la de Estados Unidos nos llega desde el Video Game Plus,
vendrá, pero que hemos comprado la versión europea española, España-Italia, del Capcom Fighting Collection, que esto sí que es un recopilatorio increíble, que además nos viene de Punisher, el beat'em up de Capcom aquí también. Esto es un recopilatorio, los que os guste la lucha, el 2D, esto es brutal. Esto es brutal. Una genialidad. Una genialidad. Todo lo que viene aquí. Muy guay. La verdad es que... Bueno, nos han dado bastante por detrás. Porque esto no haya salido físico en Switch en Europa, la verdad. Están habiendo últimamente unas distribuciones un tanto extrañas. Me parece que la de Play 4 no ha salido en Estados Unidos. Algo así era. La de Switch sí ha salido allí. Aquí nos llega la de Play 4, pero la de Switch no. Bueno, sí que ha llegado la de Switch, perdón. Sí que ha llegado aquí la de Switch en Europa. Pero ha llegado un Codinabox. Y en Estados Unidos viene completito en cartucho y además viene un cómic exclusivo dentro de la edición de Switch. ¿Qué os parece? Pero bueno. De todas maneras, si tenéis aquí la edición, que en Play 4 también estará genial. Sí, ya llegó CIAP, sí. Llegó CIAP. De hecho, creíamos que nos iban a atrever a sacarlo en CIAP y lo sacaron en CIAP. A ver si vemos por aquí un poquito. No sé si ven de aquí. No. Bueno, un juego que yo tenía reservado y que cancelé la reserva porque había notas un poco de gameplay y tal que no lo ponían muy bien. Juego de Bandai Namco. Tenía buena pinta el Unknown 9 o Awakening, que salió para Play 4 y Play 5. Y que cancelé, me acuerdo, si os acordará Eva, cancelamos la reserva. Pero que en una bajada de Extra Life a 19 euros. En este pre-Black Friday ha caído. Este Awakening Unknown de Bandai Namco, España-Portugal, a 19 euritos sí ha caído. Digo, a este ya precio, si no sale muy potente, pero bueno, puede estar bien. Dice que es bastante pocho. Sí, tiene notas. Mira que a mí me atrajo mucho, pero bueno, ya 19 euros. Ya nos paga los 50, 60 que salió de precio. De hecho, ha bajado en un mes y medio, 2 que salió. Ha bajado una brutalidad. Y la gente de Extra Life, el mejor regalo que nos han enviado nunca. Siempre se enviar alguna chuche, mandan una pegatina o unos cromos. Nos han enviado una de metal, una plancha del Tekken 8 muy guapa. Digo, ostras, así sí, Extra Life, así sí. A ver, mira que yo Extra Life no, ya os digo, solo compro para reservas con ellos, no me fío nada, importaciones ni nada. La verdad es que nos han hecho alguna que otra gorda, pero bueno, en este caso contentos estamos. Nos han enviado una del Tekken 8, una planchita. La verdad es que más que guay. Y ahora estamos con el adviento de Extra Life y otras muchas tiendas que ya sabéis que cada día hacen una rebajita. Muy interesante. Si os falta algún juego que queráis, estar pendiente ahora de Black Friday, porque puede ser un momento muy bueno para comprar alguna cosa en oferta. Para que veáis un poquito la planchita, la verdad es que está muy chula. Veis que es una planchita del Tekken 8 y como regalito está muy guay. Bueno, y el Jedi que veis aquí, Jedi Survivor, una cosa muy rara que ha hecho Electronic Arts es con este Jedi que no lo sacara de entrada para Play 5 y Play 4 cuando lo sacaron, y ha salido casi un año después, lo sacan para PlayStation 4. Además, en una edición sin apenas anunciar nada. Eso sí, la edición europea es la edición Palu-Key. La Palu-Key es la distribución para toda Europa, la misma. No vais a ver otra que esta. Y que todavía creo que no sé si quedarán unidades. Estaba en Amazon a 18 euros. A este precio sí. Lo digo por si a alguien interesa. 18 euritos
el Jedi Survivor cuando salió hace 3 semanas a 50 y pico. Me parece muy loco. Dice Cal que vienen 2 Blu-rays ahí dentro con todo. Y encima vienen 2 Blu-rays al precio de 18 euros. Muy guay, ¿eh? Muy guay. Este además le teníamos ganas. Al no pillar nosotros Play 5, pues más que interesante edición. No existe otra, Ton. No hay otra. Me parece que no hay otra edición. No hay otra edición. Míratelo bien. Míratelo bien. Está la edición distribuida. Solo hay esta edición. Eso sí, verás que aquí ves aquí para dar a entender que viene todo bien. O sea, aquí han hecho una del 15, que es poner aquí que viene todo en español, tal. Y luego es un multi 2, Francia UK, que es la distribución que se ha hecho. Pero bueno, es lo que hay. Que lo sepas, Ton, que es la que hay. Bueno, tampoco no te preocupes, es que no hay otra. O sea, si tú tienes una para España, Ton, tienes ahí oro, ¿eh? O sea, yo creo que tienes que tener oro del moro bueno, ¿eh? Para graduarlo, gradearlo o mandarlo al museo. Pero no, fuera bromas, es la que se ha distribuido. Es la que se ha distribuido. Y un juego muy chulo de Akire Acquire, juego que ha salido de momento exclusivo para Japón, es el Amedama, de la gente de Kadokawa. Ya sabéis, esos estudios, esa empresa que quiere comprar Sony, del que pertenece a Akire Acquire. De los Way of the Samurai han hecho este spin-off entre Way of the Samurai y otras franquicias. Voy a sacarlo aquí para que veáis bien la carátula, porque viene, aquí veis que viene un extra. Viene el inglés en cartuchito. La única edición física que existe es la japonesa. Lo tenéis disponible en Amazon a Japón si os interesa. Esta edición, muy guay. Tiene un extra. Como podéis ver, es un juego muy chulo, muy guapo, pixel. Lo tenéis también disponible en Steam, también sale en Steam. Y la verdad es que cuando lo vimos lo queríamos tener. Y lamentablemente esto no llega a Occidente, en físico, de momento. Una pena, pero tiene muy buena pinta. El Amedama, si os interesa, se llama Amedama, tal como suena. Como lo veis aquí, Amedama. Y en este caso, por lo menos veis, viene en letras entendibles en el lomo. Eso interesa bastante, porque cuando tienes un cuantos juegos japoneses y no dominas el katakana, tienes un problema. Bueno, no sé si sabéis que Video Game Plus es una tienda canadiense. Es uno de los publishers también, o republishers, o cadenas de distribución que tienen acuerdos con Marvelous, Axis, incluso THQ Nordic, NIS. Hay reediciones y ediciones especiales con Nicalis para ellos. Y ha pasado con el Train Collection, que en Estados Unidos salieron los 3 primeros en físico. Y aquí sabéis que salió los 4 que habían. Solamente venía físico el cuarto y los 3 que habían en digital. Y ahora Video Game Plus ha hecho una edición exclusiva que van a distribuir solo ellos en todo el mundo. No hay en ningún otro sitio donde lo van a distribuir. Que vienen los 4 en cartucho. Es esta edición de la Ultimate Collection Physical Edition de los primeros 4 Train, que son geniales. Esto me parece una gozada, que venga todo en el cartuchito. Si a alguien le interesa, aún creo que queda stock. Creo que quedaba stock. Me parece, si no, corregidme si alguien sabe que si ya se ha podido agotar. Solo vais a poderlo encontrarlos ahí. Y viene el primero, el segundo, el tercero y el cuarto en cartucho. Esto me parece increíble. O sea, para que veáis que cuando se quiere hacer bien, se puede hacer bien.
Y como veis aquí, los cuatro traen juegazos. Los tres primeros muy buenos, sobre todo los dos primeros. Yo los jugué en Play 3 y me encantaron. Papu, en Video Game Plus van las aduanas prepagadas hasta un máximo de 150 euros. Es decir, hasta lo que los obliga en principio la ley de importación europea. Hay tiendas que también se desentienden, pero Video Game Plus, tú mientras tú pongas en el carrito, veas que te cobran tasas. Mira, el hecho que tenéis que tener en cuenta, que en Video Game Plus el dólar canadiense está muy por debajo del dólar estadounidense. Está muy bien de precio, ¿vale? Si superas los 80 dólares canadienses, el envío es free, envío gratuito. Y si además no superas lo que equivaldría a 150 euros europeos, te incluye el prepago del IVA y aduanas, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Siempre, y es muy sencillo, tú colocas todo lo que quieras o el ítem que quieras en el carrito. Si ves que tú pagas el IVA, pagas las tasas, te está incluyendo el IVA, ¿vale? Si veis que no pagáis tasas, ya sabéis que aquí os va a llegar la dolorosa bien gorda, ¿eh? Y encima te dan puntos, como dice Shinra, te dan puntitos por tantos puntos, pues te dan 5 dólares canadienses cada 5.000 puntos y tal. Y como dice el Trabuco, que el recopilatorio este que sí existe en Play 4 ya está a 100 euros, es verdad, que salió en Play 4, aquí salió solamente para Play 4 completito, y está muy caro. Sé que esta edición en Switch, que venga todo en cartuchito, es una edición muy guapa. Todos los que seáis coleccionistas y que os gusten los buenos juegos y encima no los tenéis, me parece que... Y creo que eran 39 dólares canadienses o algo así. Muy bien precio. Eso a veces puede pasar, Tom. Si a veces si has prepagado con ello las tasas, a veces lo hacen mal. Lo hace mal lo que sería la empresa de transportes. Puedes reclamarles a ellos. Yo alguna vez que he reclamado me lo han hecho bien. Luego me han pagado ellos. Lo que hayan cobrado de más. Tendrás que reclamar. A veces pasa, hay errores. Le pasa al límite RAM, le pasa. Luego hay mejores o peores empresas que se hacen cargo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. A veces hay problemillas. Bueno, hablando de los Kemco, acaba de salir en Japón, en Asia, porque los japoneses no es que no lleven inglés, pero vienen en katakana. Viene la versión asiática del volumen 8 del Kemco RPG Collection, como podéis ver, todo en inglés, en el cual ya vienen 4 juegos muy chulos. El Crystal Orza, estos últimos recuperatorios de Kemco están muy bien. Vienen 4 juegos en cartuchito. Vienen 4, el Crystal Orza, el Armened Edge, el Justice Chronicles y el Crystal Orza también, el Monster Viator también. Son juegos muy guapos, además, este recuperatorio está genial. Podéis ver todo en inglés. Portada, contraportada y lo que es el lomo. Y los juegos también en inglés. Tú los tienes todos pero sueltos, Shinra, sí, además de Play 4, ¿no? Nosotros ya quedan menos, porque creo que en principio han salido 10 volúmenes en PlayStation 4 originales. Quedarían el 9 y el 10 para Switch, en principio, para sacar. Que creo que los sacarán al final. Ojalá, no lo van a dejar tirados en Switch. Quedan 2 recuperatorios. Los matamos, dice Eva, ¿eh? Y uno que estaba esperando con ganas es el segundo juego de los Three Kingdoms de River City Saga. O sea, ese spin-off de los Kunio-kun. El Next. Salió el año pasado el Three Kingdoms. Y ahora hace 2 semanitas ha salido el Next. También la versión totalmente en inglés, con portada y contraportada, que hacen exclusivamente para el público occidental, desde Asia, Play Asia. Y es un Kunio-kun avezado en el mundo chino de los Three Kingdoms. Chulísimo pixel. Hechos por Arc System Works. La verdad que gozada. El Next. Tenéis ya 2 de esta subsaga. Tenemos el River City Saga Three Kingdoms y el mismo, pero Next.
¿Qué os parece? Esto es una gozada, ¿eh? La verdad es que estamos... Los que nos gustan este tipo de juegos pixel, la verdad es que estamos gozándolo un montón. Nos estamos gozándolo un montón porque nos están sacando un montón de joyitas que nos vamos a acordar muchísimo tiempo estos años. Cuando se acabe el físico, nos vamos a acordar, pero mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, el Strike. El Strike, vais a ver qué Strike hemos hecho. Strike, hemos hecho un Strike. Hemos hecho un Strike. Aquí tenemos la versión de Switch, ¿vale? La edición española. Esta es la edición de Annapurna, que tenemos... Es Multi 3, ¿vale? Este es el Strike, la versión española, ¿vale? Esto por un lado, ¿vale? Esto por un lado. Este juego de Annapurna. Algo inferior técnicamente en Switch, ya lo sabemos, pero... Y luego tenemos la edición Collector de japonesa, que también vienen los idiomas aquí, con la figura del gato. Dentro viene la figura del gatete. Esta es la edición de japonesa, pillada en Amazon Japón. Y era tan chula con la figura del gato, que al final ha caído. Al final cayó. No la pudimos enseñar la semana pasada, que no enseñamos completas, pero esta semana sí. ¿Se puede ver la figura? Claro que la puedes ver por... De hecho, no sé si habrá algún unboxing. No sé si habrá alguna cosita. Podemos mirar si hay alguna cosita con unboxing, pero ya lo veremos, De todas maneras, en Amazon Japón, papu, si lo buscas Strike la Collector, vas a ver qué edición es. La figurita que lleva de un gatito, ¿eh? No sé si... Y luego lo que es el packaging. Pues es esta edición. Le hemos puesto la bolsita para no rayarla. Pero esta es la edición. Bueno, ahora lo que estáis viendo aquí, lo pongo desde el principio, es una novela visual muy interesante, que es la de Shinjuku Soumei, una novela visual policíaca y asesinatos. Es esta, Shinjuku Soumei. Y esta es la edición limitada. Para que no penséis que todas las visual novels pueden ser de amor y tal. No, esta es una visual novel de detectivesca, asesinatos, muertes. La verdad, salen muchas visuals muy interesantes de horror, terror y asesinatos. Lo que no nos llegan poquitas. Pero esta sí lleva inglés. Esta lleva inglés en cartuchito. La de Shinjuku Soumei. Y bueno, ya nos quedan los dos ítems más interesantes. Que cada mes hemos ido comprando alguna cosita diferente a Eva. De una edición muy exclusiva americana. De un juego que le ha gustado mucho. Le gustó mucho la secuela, que creo que ya tiene por ahí la review, que es el Touhou Wanderer Foresight. Es la secuela, pero la precuela, la anterior, que era el Hensou Wanderer Reloaded, fue exclusivo americano. Aquí nos llegó la versión de PlayStation 4 sin el Reloaded de NIS, y la de Switch se quedó en Estados Unidos. Y la limitada la hemos conseguido a buen precio. La edición limitada de este Hensou Reloaded, como podéis ver, esta es la edición de NIS, la Collector, porque ahora sale la Collector, va a salir físico, la del Foresight, de este Dungeon Crawler, vista isométrica, de las niñas cabezonas, que Eva lo ha jugado, el gameplay le ha gustado mucho, Este Hensou Wanderer, el Foresight. Parece que el Foresight de momento no tiene visos de que llegue aquí, de momento. Y si a alguien le interesa este Reloaded, esto solo salió en el mercado americano, sencilla y Collector por NES.
Y ya nos falta el ítem de la semana. El ítem de la semana. Porque es un ítem muy especial. Lo estuvimos debatiendo Eva y yo si la comprábamos o no. Porque valía una pasta. Aquí estáis desvelando cuál es. Y es la Collector del Dragon Quest 3 2 HD. Exclusiva de la Store de Square Enix. En este caso la Store europea. También estaba la japonesa y la americana. Y esto es lo que lleva. Lleva por un lado los extras. Esta es la caja con los extras de la edición. Esta es la edición de los extras. De los extras. Un momento para hacer una portada pieza, por favor. Esta es la edición de los extras. Que luego las vamos enseñando. Luego tenemos el juego pelado, que es la edición UK, porque es la edición para toda Europa. Tenemos también el español, pero bueno, es indiferente. Lo que nos interesaba es lo que venía aquí. Y luego lo que pesa un huevo, y no tengo miedo a cargarme, es esto. Ponte en cámara completa. Esto que vais a ver ahora, vamos a poner cámara completa, es los acrílicos de todos los personajes de Dragon Quest. La verdad es en pixel 2D, una pasada. No sé si se verá así. No sé si lo veis sin la luz. Una pasada, la verdad. Le hago la parte de atrás con todas las especificaciones, con todo lo que lleva. Una chulada, la verdad. A ver, ha sido un dispendio económico un poco fuerte, pero lo queríamos tanto, en este caso Eva y yo. Aquí juntábamos esfuerzos y dijimos, esto viene para adentro se viene, ¿eh? Y luego la otra, la parte de los extras es esta. De los extras, como un libro. Imita a los libros por arriba, ¿no? Con todo lo que lleva. Esto es lo que comprende este bundle de la Collector. Bueno, y el juego sencillito que viene la OK. La verdad es que sí, la verdad es que, a ver, no sabía si habíamos hecho bien o no, pero al final estamos contentos con lo que nos ha llegado, porque parecía que podía ser otra cosa, más chichinabo, y la verdad es que está guapo, la verdad está muy bien. No sé si ahora os lo puedo enseñar aquí mejor que se vea. Voy a hacer Eva aquí un poquito para enseñarlo. A ver si se ve. No se ve muy bien. Bueno, no se ve muy bien, pero bueno, así de cerquita. Así, mira. Mira, ahora sí se puede apreciar aquí el color y todo. Es una pasada. Y pesa esto un riñón. Pesa esto un riñón. Yo os quería enseñar esto de aquí, los detalles estos de aquí. Sí. Increíble. Está muy chula, la verdad es que está muy guapa. Y los laterales estos de aquí como si fueran libro pintado. Como un libro pintadito. Sí. Una pasada. La verdad es que sí, muy guay. Muy chulo. Y el juego. Y bueno, y luego el juego además que viene el juego. Que viene el juego. ¿Ves que está Eva ilusionada? Ha sido ella la que está haciendo el unboxing. No se ve y el juego. El arte es brutal. Y al final llegó, la verdad es que estaba nervioso porque lo traía Seur. Y ya sabéis que Seur la hace de vez en cuando, las lía bastante. Y claro, estaba pendiente que no nos la líe con este juego. Porque la verdad, si nos la lía con esta edición y estaba ya agotadísima ya en Square, te quedas sin ella.
Buenas noches, Papu, buenas noches. Nosotros casi también nos iremos a dormir. Iremos casi a dormir. Espero que os haya gustado. Esta semanita va a ser diferente. Bueno, diferente. En principio mañana haremos jugación. El martes no sé qué haremos. Miércoles quizás hacemos colección de PlayStation 3, el volumen 5. Y el jueves no sé qué haremos, si haremos stream o no. Porque el jueves tenemos por la mañana sesión Salón del Manga. Porque al final Eva a comprar las entradas. Yo no estaba... Porque es que resulta que hay una tienda de Nintendo en el Salón del Manga con muchos exclusivos japoneses. 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados de tienda japonesa de Nintendo, Oficial. de producto oficial, que va a ser la primera que hacen en el territorio español y casi europeo, tan grande. Así que Eva cogió corriendo, compró las entradas y el jueves a primera hora estamos allí plantados. Sí, porque hay cosas exclusivas de Tokio, de Nueva York, de Osaka, y estaré ahí como un clavo, yo haciendo cola con todos los cosplayers a las 8 de la mañana como si fuera un concierto. Sí, Shinra, yo hace mucho que no voy, 10 o más, que no voy a un salón del manga. No, fuimos hace 3 años. Hace 3 años fuimos, sí. Fuimos un ratito solo. Pero vamos no por el manga, vamos por Nintendo. Tú fíjate, Shinra, vamos por Nintendo. Y eso es lo que haremos. Bueno, y antes de marcharnos, os voy a recordar que tenemos ya de aquí 2 semanas el sorteo del mes del canal, y que ya decidimos los juegos que eran, y eran estos dos. La Eterna Noctis será para los seguidores y subs del canal, será el sorteo para seguidores y subs, y el Spell and Secret será para subs del canal. Lo haremos de aquí 2 semanas. De aquí 2 semanitas, de aquí nada. Haremos el sorteo del mes con estos 2 juegos. Se me ha olvidado, nunca me acuerdo. Y ya con esto, por mi sorteo el año que viene. Además de que recordar que este año en Navidad haremos alguna cosa especial, como hicimos el año pasado. 2 o 3 días van a ser 2 o 3 días de sorteo, de un sorteo especial, como el año pasado. Y ya con esto, pues nos vamos a marchar, que no sé a dónde, quién tenemos en directo. No sé quién estamos en directo. A ver quién estamos por ahí. ¿Quién tenemos? A Diego, que está con el Black. Ah, está con la entrevista de el último cartucho. De Cao. Aún están allí, vámonos, que está con New Blood, el estudio que ha trabajado en el juego New Blood que acabamos de ver, que son gente estupendísima. Está Diego ahí haciéndoles esa entrevista, aún sigue en directo. Nos vamos con él, con Diego. Dale un besazo, nos vamos con él. No os vayáis todavía, dale un buen abrazo a Diego. Nos vemos mañana, un abrazo grande, gracias a todos y todas. Hasta mañana, guapos.